Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar del libro Orgullo y Prejuicio. Estoy acompañada de mi compañero. Yo era Alexander Rojo Lizarra. Yo, María Fernanda Velázquez Sandoval. Yo, Dalia Payán Rojo. Yo, Dile Beltrán León. Yo, Miguel Otero Villarce. Y bueno, como introducción, quisiera recordar que esta novela sigue siendo muy popular porque combina el romance, humor, crítica social y personajes inolvidables que además nos demuestra que han pasado más de 2 siglos y muchas cosas sobre el amor, las primeras impresiones y los prejuicios siguen siendo muy actuales. Y bueno, vamos a empezar con las acciones. Bueno, las acciones. En este libro encontraremos varios tipos de acciones, siendo estas como deseo, sorpresa, enojo, sufrimiento y muchas más. En muchas de estas escenas o párrafos del libro se nos muestran, por ejemplo, acciones como la sorpresa. En una línea que podemos encontrar la sorpresa es: ¿qué a propósito? Por nuestras hijas. Y muchas varias más. Ok. Bueno, después de las acciones tenemos pues la presentación de los personajes, que el día de hoy pues escogimos a los que pues creímos más importantes, que es Elizabeth Bennet, que es la que está arriba, Fitzwilliam Darcy, que viene siendo el interés romántico de Elizabeth Bennet en la Charlie novela. Y Charlie ¿Cómo? Bingley. Y también Charles Bingley. Tenemos también a James Bennet y a la señora Bennet, que es la mamá de Elizabeth y Jane Bennet. Y bueno, y para continuar tenemos la descripción de los personajes, que como les dije, pues Elizabeth es la hija de la señora Bennet, que es pues la verdad, pues es la protagonista de nuestra novela. Es una persona muy inteligente, la verdad, solamente que muy orgullosa. Y pues después tenemos a Jane Bennet, que la va a escribir mi compañera Idalia. Pues Jane es pues la hermana mayor y pues ella es muy humilde, es muy amable, muy desinteresada y pues muy tímida, vaya. Y pues la verdad, pues así, es muy tímida, muy así, a diferencia de sus hermanas que son más... Sí, que son más sueltas, ¿verdad? Ajá, Sí. Bueno, más extrovertidas, vaya. Bueno, mi compañero Dylan va a describir a Charles Bingley. Charlie Bingley es una persona amable, tranquila y tiene un buen carácter. Es una persona que en la novela, bueno, mejor dicho en el libro, es adinerada. Ellos tienen una historia, se puede decir que aparte de los personajes principales, ya que estos personajes, Charlie Bingley y ¿cuál era el otro? El Darcy, también está el Darcy. pero ese güey. Ajá. Sí. Bueno, Charlie Bingley se caracteriza mayormente por su personalidad. Es una persona, se puede decir que es serena. Sí. Tiene un carácter tranquilo. Tiene, ¿cómo se puede decir? Tiene buen carácter. Se caracteriza por ser también buena persona, amable y respetuoso también. Bueno, pues aquí lo dejo con mi compañero Oscar. Bueno, pues ahora me toca a mí describir a Darcy. Y Darcy pues es uno de los principales protagonistas junto con Elizabeth Bennet, que pues son de la parejita. Y cuando llegó el Darcy junto a la familia Bennet, donde se habían mudado, al principio se creyó que era un egoísta y orgulloso. Y hubieron varios malentendidos entre ellos dos. Sí. Conforme fue pasando la historia, Darcy fue apoyando a secretas a la familia de Elizabeth porque lo nacía del corazón.
pero a veces casi siempre se peleaban y peleaban por tantos malentendidos que tenían los dos. Darcy en sí era una persona al principio orgullosa, pero conforme fue avanzando fue abriendo más su corazón porque se sentía muy atraído hacia Elizabeth y quería hacer todo lo mejor para ella. Así es. Darcy es pues como están viendo su vestimenta, era un hombre millonario y su vestimenta era elegante de las épocas antiguas. Sus ojos azules, cabello medio larguillo y así. Tuvo un desarrollo muy bueno, Sí. ¿verdad? A Sí. diferencia de su pareja que pues que eran Sí. pobres. Vaya. Tampoco vamos a discriminar. Ajá. Bueno. Sí. Tenían aparte una diferencia de clases, Ah, mayormente. Diferencia de Ujú. clases. La diferencia de clases. Sí, pues que es la y mayor. lo que, y aparte lo que él hizo Ajá. mayormente fue de que dejó de lado las creencias sobre Sí. las clases por algo tan hermoso y lindo y agradable como el amor que sintió Exacto. ante esa Por muchacha. Elizabeth. Sí. Me gustó mucho su desarrollo, La verdad, sí. ver cómo al inicio era de una manera y al Sí, final... que era un poco arrogante, pues. Y ya mediante avanzar la historia se iba soltando. Sí, algo. también se puede decir que era una persona fría, pero era porque no conocía mayormente a esa muchacha. Mayormente se puede decir que sí era frío, pero no era porque quería hacerlo, sino que él no sabía el cómo hablar con personas que no Ajá. conocía, desconocía ese método del hablar. Y por eso fue que con el paso de la historia, de cómo se va viendo el camino ahí, fue que se fueron abriendo, se puede decir que más la oportunidad de estar un rato más juntos, un momento más, el corazón, y se fueron a entender poco a poco, se comprendieron, entendieron la situación del uno al otro, Ajá. y este joven lo que hizo que no le importó para nada el sistema de las clases, de que si era una familia rica, pobre, si ella era una familia clase muy baja, sin discriminación ni nada, digo. Y él que era una persona adinerada, así en pocas palabras, no le importó para nada las clases, o sea, él se dejó llevar más por el sentimiento y lo bonito que se siente y quiso sentir en el momento y para siempre en su vida. Sí, y de hecho siento que tocando este tema, siento que es muy interesante el ver cómo sí se fue desarrollando, sí en unas partes del libro donde intenta expresar sus sentimientos y Ujú, simplemente no sí. puede porque pues No es su algo que personalidad está- no está preparado para Ajá, abrirse Y es algo a a... lo que no está acostumbrado. Ujú. Sí. Sí. Y bueno, pues también hay que hablar de la mamá de las Bennett. La mamá. No, La mamá que la verdad, la joyita. nosotros la odiamos. La odiamos. La Sí, odiamos. No. En lo Es una personal, señora- sí. Se puede decir que interesada, en pocas Sí, palabras. vaya. Señora interesada. Y yo, No por ser grosero, en pocas palabras. y yo ahorita pues estoy interpretando, vaya, la vestimenta que usaba, Vaya vestimenta. utilizando un gorro y Su pues pelito. vaya, Su pelito. Su pelito. mi El pelito. Me respectivo encanta cabello. tu pelo. Sobre la señora Bennett, ¿qué podríamos decir sobre la señora Bennett? Muchas cosas negativas. cosas. Muchas La cosas señora- para nada buenas, negativas Nada mayormente. bueno. Exactamente. La señora Bennett, desde que se nos presenta, se nota que pues obviamente solo le importa que sus hijas se casen con una persona millonaria como Sí. solía ser la importancia en esa época. Desde que se nos presenta como una señora tonta, Una señora muy interesada, ajá, muy interesada. demasiado. Que ve a sus hijas como algo... Como si fuera- a vender, Como por si así, fuera un ellos lo objeto de venden venta. Ajá. Prácticamente lo veía como objeto de venta. Lo que buscaba era que se casaran con alguien de dinero para mayormente sustentar a la familia, generar más. O sea, le quería prácticamente solucionar su propia vida de la muchacha. Quería Ajá. quitarle de cuenta del ingreso. Es un decir, o sea, supongamos, pues. Además que, o sea, Sí, la señora la Bennett señora era muy de, o sea, era demasiado interesada. Sí. Ajá. Solo le importaba el dinero, vaya. Y pues en parte, pues sí se nos deja muy claro esto, ya que en el libro nos muestra la vestimenta, se nos cuenta que la vestimenta siempre es una ropa muy pobre, ropa desgarrada, ropa muy vieja, vaya. Sí. Ujú. Y bueno, concluyendo con los personajes, pues la verdad, de mi parte, mi personaje favorito pues es Darcy, la verdad, por más que nada el desarrollo de personaje que tuvo, fue un muy gran desarrollo de personaje. Ujú. Y pues el personaje que más odia pues obviamente es la mamá. La De señora que todos, Sí. o sea, Sí, que todos todos éramos. Creo de que que todos todos estamos de acuerdo concluimos. con eso. Sí, de de acuerdo. acuerdo, todos Estamos de acuerdo estamos con de eso. acuerdo con eso.
Y bueno, continuando, hablaremos un poco sobre la función del narrador. Existen 3 tipos de funciones del narrador que pues en este caso es Perón, ¿no? Sí. Que sería el narrador menor al personaje, que pues nosotros escogimos este tipo de 3 que Fue el que se nos mostró, vaya, leyendo Ajá. el libro, el que nosotros concordamos, que fue el que se presentó Sí. al contar la historia de este libro. sí, porque pues ya que solo cuenta pues cómo van pasando las cosas, solo cuenta lo que ve, lo que van sintiendo los personajes, o sea, lo que va sintiendo Elizabeth sobre Darcy, o Darcy sobre Elizabeth, o también pues la pareja secundaria que viene siendo la hermana de Elizabeth, y pues Bingley. Y pues nada. Hablando de eso, sobre la temporalización, creo que es algo muy importante, ya que como Ajá. habíamos mencionado un poquito antes, en esa época, por ejemplo, las madres solo se enfocaban en que sus hijas se casaran con una persona rica, ya que eso les daba más oportunidad Ajá. de tener una vida. Tanto así que hasta casarse antes de los 15 años era algo increíble para ellos, era algo que les Un favorecía logro. muchísimo, Sí. un logro, vaya. Ajá. Sí. Se decía que entre más jóvenes se casaran, mejor era Ajá. para ellas, para la familia. Algo que también nos faltó mencionar Y eso es lo que en deja algunas mucho pensar. cosas fue mencionar las vestimentas, pues, de Charles Bingley, Ajá. la de Elizabeth y la de Janet. Sí. Ah, sí. Pues como pueden ver, la vestimenta de Charles Bingley pues también es similar a la de Darcy, porque también era un millonario de épocas antiguas también, muy formal, muy elegante. Y pues entre Elizabeth y Jane Bennet, pues es una ropa bonita, clásica, viejita también, pero a verse a lo pobre y así, la verdad es que no se mira tan mal, porque es una ropa, se ve como una casual, una cualquiera, se mira muy bien cuidada. Ujú. Ok. De hecho, Bueno, continuando, perdón por interrumpirte, continuando con la temporalización, también de 3 tipos de temporalización, que es de orden a anacronía, de analepsis a retrospección y de prolepsis o anticipación. Nosotros concluimos que pues Orgullo y Prejuicio tiene una temporalización de orden a anacronía, pues los hechos se van contando conforme van corriendo la línea temporal de la historia. Y pues para finalizar con este podcast, también hablaremos sobre el marco o ambiente, que viene siendo la descripción del lugar donde ocurre la historia. Orgullo y Prejuicio, la verdad es una historia muy bonita que se desarrolla pues dentro de una campiña inglesa que viene siendo demasiados siglos atrás, porque es una historia de época, y su entorno rural y aristocrático pues contiene paisajes naturales y casas y campos muy elegantes. Pues, ¿alguien quiere hablar del tono? Bueno, hablando del tono, el tono que se utiliza, como podemos ver, a pesar de que la familia que la familia no es muy rica, vaya, se utiliza un tono muy formal, que creo que pues es el tono que se utilizaba en esos Sí, tiempos, me vaya. imagino. Sí. Es que regularmente en esas épocas era muy común hablar así, sin importar el estatus, vaya, o la situación Ajá. económica. Era muy común que todos tuvieran una manera muy Sí, formal pues de hablar. siempre se buscaba el formalismo y la elegancia, vaya. Sí. y el respeto ante todo. Ajá, el respeto. Ujú. Algo que nos falta también mencionar es hablar sobre el ambiente de cómo es la película de Orgullo y Ajá. Prejuicio. ¿Alguno que la quiera decir? Bueno, el ambiente, vaya, pues la verdad desde el inicio se siente un ambiente tenso, Ujú. aunque en ciertas partes se nos presenta también un cambio de ambiente a un cambio cómico, perdón, o melancólico. Ujú. Podría ser melancólico cuando
el Señor le confiesa su amor A Elizabeth. Sí. Elizabeth. En Y medio pues de la también, lluvia. Aparte me de que imagino tenía que una también emoción. es un tono pasional, pues ya ven que Orgullo y Prejuicio también ha sido catalogada como una novela romántica y pues también formal y cómico además de eso. Pues. Sí. Te genera mucha emoción el ver unas partes donde, como dice mi compañero Ever, que le demuestra, bueno, le expresa lo que sienten mutuamente. Se genera una emoción ante el que lo está viendo, ante la El persona espectador. que, el espectador, exactamente. Genera una emoción ante esa persona. Y es algo, o sea que no sé cómo explicarlo. Es algo muy bien que se siente. Así Se es. siente un buen cambio de Es atmósfera. un vaya. sentimiento tan bonito que te da incluso ver el personaje, por ejemplo, en una de las cinemáticas de la película, donde Darcy se ve caminando, nada más caminando en medio de la lluvia. Tan solo esa toma te provoca un sentimiento en medio del ambiente en lluvia, Ajá, caminando. O por ver- como cuando dijo mi compañera que le declaró su amor, de que pues uno esperaba que fuera correspondido en el momento y no fue así. Y es como de que esperas, ¿no? Ese momento en el que estén juntos por fin los dos. Ajá, así es. Que sientes. Una mirada entre los ojos. Bueno, Que sientes esa tensión entre ellos. La tensión, exacto, la tensión que siente mutuamente. Bueno, como opinión final, después de pues recaudar todos estos datos sobre la novela, mis compañeros y yo tenemos una opinión final que pues para nosotros Orgullo y Prejuicio no es solo un romance, es un análisis inteligente, pues de cómo juzgamos a todos o cómo nuestras primeras impresiones pues pueden estar completamente equivocadas, así como las personas lo tenían la impresión hacia Darcy. Pues la verdad es una historia que nos recuerda que el amor no crece a partir de la perfección, perdón, sino del entendimiento, la humildad y la capacidad de aceptar los errores propios y ajenos. Claro. Sí, y bueno, Pues eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos. Y Nos despedimos y esto fue el podcast sobre Orgullo y Prejuicio. Gracias. Gracias. Porque somos. Orgullo siempre. Ya. Ay, güey. Gracias. güey.